Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos, amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole la bienvenida una vez más, dándole también las gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos llevar con la reflexión de la palabra de Dios a través de las redes sociales. Bien, mis amados, en esta oportunidad vamos a meditar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, un precioso tema que hoy vamos a meditar. ¿Son pocos los que se salvan? Bueno, para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Para ello vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 23. En el Evangelio San Lucas, capítulo 13, si usted tiene una Biblia en casita, acompáñenos en esta oportunidad. Ya estamos todos reunidos, escuchando la palabra desde a través de las redes sociales, a través del Facebook y del canal de YouTube. Así que vamos en esta oportunidad a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 23. Y nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Vamos a hacer una oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando y así poder meditar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche maravillosa, como todas las noches nos ayudas, Señor, a meditar tu palabra, ayúdanos, Señor, en este día. Padre, usa mi vida, la vida de nuestro pastor que estamos aquí, para poder meditar en las Sagradas Escrituras. Y que esta palabra, Señor, sea de bendición para las vidas que van a escuchar, van a oír, van a ver. Señor, Dios Todopoderoso, ayúdanos y en tus manos nos ponemos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos en esta también oportunidad a nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, que se dirigirá a cada uno de nosotros con su salud. Pastor, muy buenas noches. Dios me lo bendiga, amado siervo, amigos, hermanos que nos están siguiendo a través de esta red social. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios que nos da el privilegio de poder meditar su palabra, poder llevarle un consejo de Dios para su vida, animándoles a prestar atención a lo que Dios nos permite en esta noche estudiar a través de este libro sagrado llamado Biblia. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, amigos, pastor, hoy vamos a tratar un tema acerca, ¿son pocos los que se salvan? Vemos, mis amados hermanos y amigos, pastor, que alrededor de nuestro mundo hay muchas religiones y muchos templos. Aparentemente todas las religiones nos acercan a Dios, todas las religiones buscan de Dios, todas las religiones me hablan de Dios. Pero, amado pastor, ¿realmente todas las religiones me llevarán a Dios, me llevarán al cielo? Es bien importante la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. ¿Son muchos los que se salvan? Y es que, como dice pastor, hay muchas religiones, y no solamente muchas religiones, sino también hay muchos templos. Templos evangélicos, templos cristianos. Pero, ¿qué dice el Señor? En el Evangelio según San Lucas, versículo 24, el Señor da respuesta a esa pregunta. Estaban todos reunidos con el Señor Jesucristo, estaban yendo por las aldeas, dirigiéndose a Jerusalén, y en el caminar alguien le pregunta al Señor esto. ¿Por qué? Porque esa ha sido una preocupación en el hombre desde siempre, no desde ahora. Pues acerca de la salvación, acerca de dónde vamos después de la muerte, acerca de que si todos vamos al cielo. Y en el versículo 24 es bien importante que escuchemos las palabras del mismo Señor Jesucristo, quien tiene la autoridad para poder responder esa pregunta. Porque nosotros nos podemos equivocar. Nosotros podemos dar una idea, ¿no?
Nosotros podemos dar simplemente una hipótesis, pero la verdad absoluta la tiene el Señor Jesucristo. Él es la verdad. ¿Y qué es lo que dijo en el versículo 24, Pastor Cristian? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice algo bien importante para usted y para mí, mi amado. El Señor, como respuesta a la pregunta si son muchos los que se salvan, o pocos, quizás, el Señor dice, esforzaos. Esforzaos por entrar, dice, por la puerta angosta. ¿Pero por qué? Porque dice, hay muchos que querrán entrar y no podrán. Y eso nos lleva a reflexionar, pastor. Amén. Eso nos lleva a meditar que el mismo Señor Jesucristo, Él es la puerta. Y dice, esta puerta es angosta. Y hay mucha gente, dice, que querrá entrar, pero no va a poder. Mucha gente va a querer ir al cielo. Si le preguntáramos a cualquier ser humano de cualquier lugar, de cualquier tiempo, de cualquier generación, de cualquier lugar geográfico, si quieres salvarse, si quiere ir al cielo cuando muera, va a decir que sí. ¿Quién va a decir que no? El problema es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, porque Él vino a traer la verdad acerca de la salvación del hombre. Nadie más tiene la autoridad necesaria para hablarnos acerca de la salvación si no es Cristo. Y Él mismo vino a esta tierra para revelarnos el misterio de la salvación del hombre. Y el Señor dice, mucha gente va a querer entrar, pero no van a poder. El Señor, cuando le preguntan, Él no dice, bueno, porque son descendientes de Abraham, ustedes se salvan. No le dice, porque ustedes siguen a Moisés, se salvan. No le dice, no, ustedes como son el pueblo de Israel, ustedes se van a salvar todititos ustedes y el resto los gentiles, no. Los que no son judíos, no. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Sabe por qué, mi amado hermano y amigo? Porque la historia se repite. Para un judío, su relación con Dios y su salvación estaba basada en el linaje de Abraham que tenía. Como soy descendiente de Abraham, listo, Dios está conmigo. Como soy judío de nacimiento, Dios está conmigo y nos vamos a la presencia del Señor. Como yo sigo a Moisés, entonces nunca hemos sido esclavos de nada. Pero el Señor dijo, no es un asunto de linaje, no es un asunto de qué nacionalidad seas, no es un asunto de a quién sigas, sino que dijo, aquí hay un orden para entrar. Y hoy día nos lleva a una pregunta que deberíamos hacer: ¿en qué basamos nuestra fe o nuestra salvación? Quizás diga, no, pero yo soy cristiano, yo congrego todos los días, yo soy evangélico. Pero el ser evangélico no te salva. El congregar en un templo no te salva. El haber aprendido a cantar, a orar, no te salva. Por eso es que el texto, Jesús estaba diciendo, muchos van a querer entrar, pero no van a poder. Está hablando de pocos. Está hablando de pocos. ¿Por qué? Porque estaban los gentiles, y los gentiles no tenían ninguna opción a tener una relación con Dios, menos la salvación. Estaban los judíos, que era el pueblo de Dios, y que ellos eran herederos de la promesa como nación. Pero cuando el Señor vino, les dijo, este pueblo de labios me honra,
y su corazón está lejos de mí. Aunque ellos oraban, aunque ellos ayunaban, aunque ellos estudiaban las Escrituras, aunque ellos proclamaban al Dios de Israel, decían. Pero era lo que ellos decían acerca de Dios. Aquí lo importante no es lo que yo diga acerca de Dios, sino qué Dios dice acerca de mí. Y cuando el Señor vino, dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Por eso es que cuando el Señor le responde, le dice, muchos querrán entrar, pero ¿están dispuestos a aceptar el orden de Dios para entrar? Pastor, entonces todo esto radica ya en el corazón de la persona, del cristiano. No es un asunto de religión, ni tampoco a qué denominación pertenezco para decir que porque pertenezco a una tal denominación ya soy salvo, sino es un asunto del corazón. Claro, pues, mi amado siervo. Hay algo interesante que siempre decimos, pues, que el Señor Jesús no viene por religiones, que el Señor Jesús va a venir por cada creyente que vivió su palabra. Por eso es que es importante entender esto. Es importante entender la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor dice simplemente, muchos van a querer entrar y no van a poder. ¿Por qué? Porque en esa puerta para entrar al reino de los cielos, que es Cristo, es una puerta, dice, angosta, hablando de que ahí uno para cruzarla necesita despojarse de las cosas que impiden tu ingreso. Que no puedes entrar con todas las cosas encima. Hablando de tu pecado, hablando de la carnalidad en la cual muchas veces vivimos, hablando de nuestros propios deseos y pasiones. No podemos entrar con esos bultos, porque es estrecha la puertita, hay que entrar de costadito y sin nada, para poder pasar. Pastor, permítame leer un texto en el libro de Mateo capítulo 7, en el verso 14, porque algo importante que usted está resaltando, de que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y en Mateo 7:14 dice algo interesante, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, mire que el Señor Jesucristo continúa explicando el asunto. El Señor dice, es estrecha la puerta. Y si tú entraste por la puerta, tienes que entender que el camino también es angosto, que tienes que tener mucho cuidado cómo estás caminando, porque como es angosto, te puedes salir del camino. Y el Señor dice algo que nos lleva vuelta una vez más a meditar. El Señor dice, pocos son los que la hallan. O sea, está hablando, mi amado amigo que me escuchas, de la importancia de entender lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Algo importante que usted y yo entendamos que esto no es el Señor dijo, hay un camino ancho, una puerta ancha y espacioso el camino, pero que lleva a la perdición. Así es. Gloria al Señor. Mire, amado pastor, tenemos una pregunta. Y debido a estas preguntas, pastor, que nosotros estamos realizando, o a mis amados que nos están viendo a través de las redes sociales, hacemos estas preguntas porque quizá en la mente de cada oyente ellos pueden tener esta clase de preguntas. Como la pregunta que vamos a hacer, pastor, ¿por qué son pocos los que se salvan? El Señor Jesucristo dice, muchos querrán entrar, no pueden. La puerta es estrecha y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. No lo decimos nosotros, lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. La misma puerta que ve cuántos la atraviesan. ¿Por qué son pocos los que se salvan? ¿Por qué el Señor dijo eso? En el mundo encontramos tres grupos de la raza humana. Tres grupos con diferentes características en cuanto a la salvación. Y encontramos el primer grupo son los que rechazan a Dios y también su palabra.
El primer grupo son los que rechazan a Dios y también su palabra. Este grupo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Amén. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora notemos que el Señor está diciendo muy bien, todo ser humano tiene esperanza de salvación. Todo ser humano tiene una oportunidad de parte de Dios. Sea drogadicto, alcohólico, brujo, asaltante, sea adúltero, fornicario, pleitisto, mentiroso, resentido. No importa el pecado que tenga, todos tienen una oportunidad. Pero hay un grupo que está diciendo el texto bíblico y que lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y eso quiero recalcar yo. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo contradecir el pensamiento del hombre. Usted, pastor, me puede decir algo. Yo le puedo decir, no, pastor, está usted equivocado. Yo no creo que sea así. Usted está mal. Pero aquí el que está hablando, alabado sea el nombre del Señor, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, pues nadie le puede contradecir porque Él es la verdad. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 18, aparece un grupo y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, y aquí está hablando del tipo de persona que voluntariamente decide rechazar a Dios y su palabra, es aquel que dice, no, para mí son tonterías, la religión es algo que ha creado el hombre para dominar al hombre. Hay gente que dice, no, en la Biblia la han hecho los hombres y yo no creo en eso. Pues, cuando la persona, Jesús está diciendo aquí, cuando la persona dice, no cree, que en él no cree, dice, ya ha sido condenado. No dice qué va a hacer. En el momento que desecha deliberadamente al Señor y su palabra, ya está bajo condenación. Dice, ya ha sido condenado. No hay posibilidad de que él pueda pensar en salvación porque ha rechazado la única oportunidad de salvación que tenía, dada por Dios, que es Cristo y su palabra. Entonces encontramos el primer grupo, que son los que rechazan a Dios y rechazan a su palabra. Pero también encontramos un segundo grupo de personas en esta tierra. Y el segundo grupo de personas en esta tierra son los que aceptan a Dios, creen en Jesús, creen que Él murió en la cruz por los pecados del hombre, pero rechazan su palabra. Y podemos ver en la palabra del Señor acerca de este grupo. En el Evangelio, alabado sea el nombre del Señor, según San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Qué dice la palabra del Señor? San Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora notemos de que Jesús está hablando de gente que había conocido que Cristo al morir, Él tiene una autoridad. Tenía un conocimiento de Jesús y de las Escrituras. Y lo llaman Señor. Era gente que quizás cuando oraba le decían, Señor, ayúdame. Es el tipo de gente que aprendió a orar y le piden a Dios. Porque han creído en Dios, pero tienen un problema. El Señor dice, no hacen lo que yo mando, lo que yo digo. O sea, lo aceptan a Él, creen en Él, pero no creen en su palabra. No quieren vivir de acuerdo a su palabra.
no quieren cambiar de vida. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. En el libro de Oseas, capítulo 11, Dios levanta al profeta y le dice, es un pueblo que no quieren arrepentirse. No quieren convertirse, no quieren cambiar de vida. Ellos aceptaban a Dios. Ellos aceptaban sus promesas. Ellos hablaban de Dios, proclamaban acerca de un Dios vivo. Cantaban a un Dios. Se reunían en sus fiestas solemnes 3 veces al año y toda la nación se reunía para celebrar a un Dios vivo. Pero no querían aceptar los mandamientos para el estilo de vida que Dios les había dejado. No querían vivir de la forma que Dios lo había establecido. No querían ellos cumplir con las normas y reglas y mandamientos que el Señor les había trazado para que sean un pueblo santo, un pueblo diferente a las naciones que le rodeaban. Entonces encontramos un segundo grupo que aceptan a Dios y rechazan su palabra. Eso se llama religiosidad. Creo en Dios, pero no quiero vivir como Dios quiere. Viven a su manera. A su manera. Pastor, hay un texto de la palabra del Señor que nos permite leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 8, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer unos versículos de este pasaje, de este capítulo, pastor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 13, dice: también creyó Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que había recibido la palabra de Dios, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, dice, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es un buen ejemplo, pastor, para poder entender acerca de esto, de este segundo grupo. Dice la Escritura que Simón había sido bautizado, había aceptado a Cristo como mucha gente acepta a Cristo. Y empezó a caminar con Felipe. Felipe era un evangelista. Y como evangelista andaba de lugar en lugar llevando la palabra del Señor. Y su compañero de milicia era Simón. Y Simón estaba observando cómo Dios obraba a través de Felipe. Pero había algo en él, que su corazón no había cambiado. Él intenta comprar la bendición de Dios. Él intenta comprar el don de Dios. Él intenta simplemente, o pensaba que las cosas dentro del cristianismo eran como la vida, como fuera, que todo es con dinero. Y las cosas de Dios no se alcanzan con dinero. Las bendiciones espirituales
que Dios tiene para usted y para mí dependen del corazón que yo le demuestro a Dios, que Dios ve en mí. Y cuando Simón intenta darle dinero para que recibiera, es que pensaba que de repente estaba con un juez, o con un policía, o con otro ser humano, que yo podía saltar el orden de la ley, saltar los principios, saltar el mandamiento, y simplemente, mira, sabes que aquí te doy algo para recibir ese don. Entonces Pedro lo mira y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, porque en prisión de maldad veo que estás. Y le dice, no tienes parte ni suerte. Mire que él estaba bautizado, él andaba haciendo la obra del Señor, andaba predicando, andaba hablando de Cristo, pero cuando Pedro lo discierne espiritualmente, cuando Pedro por el Espíritu le hace una radiografía espiritual, encuentra de que él no tenía nada que ver con Dios. Con todo y su oración de conversión, con todo y su bautismo, no tenía nada que ver con Dios. Por eso que estamos hablando de un segundo grupo que aceptan a Dios pero no aceptan su palabra. Porque el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, habla de ese don de Dios que aparece aquí y que Pedro le dice, piensas que el don de Dios se alcanza con dinero. En Hechos 5:32 dice que recibimos el don de Dios, pero por la obediencia a su palabra. Amén. Permítame leerlo, pastor. Amén. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es que no podemos alcanzar a nuestra manera lo que Dios ha prometido. Las cosas en Cristo no son a nuestra manera. Por eso es que cuán importante que si yo acepto a Dios, si acepto a Cristo, tengo que aceptar su palabra, porque si yo no acepto su palabra, simplemente me convierto en un religioso. Que aprendo a orar, aprendo a cantar, aprendo a ayunar, aprendo a predicar, aprendo los textos bíblicos, aprendo la Biblia, pero si no la vivo, no tengo relación con Dios. Por eso que estamos hablando de por qué el Señor dijo que pocos son los que hallan la puerta que conduce a la salvación. Porque este grupo hay mucha gente ahí. Y aquí vemos el caso, estamos viendo el caso de un aparentemente cristiano. Estamos hablando de un aparente evangélico aquí. Aquí no estamos hablando de otra religión, aquí estamos hablando de alguien que había aceptado a Cristo, porque mucha gente piensa que por haber hecho una oración de 5 minutos, de entregarle su corazón a Cristo, piensan que ya están listos para ir a la presencia del Señor. Si el corazón no se ha rendido a vivir como Dios quiere, a vivir a su palabra, simplemente, dijo el apóstol Pedro, con la autoridad que le daba el Espíritu Santo, que lo estaba usando, no tienes parte ni suerte en este asunto. Y encontramos un tercer grupo. Y mire que la mayoría, encontramos los que no creen, ya están condenados, dijo Jesús. Los que creen en Él, pero no quieren vivir su palabra. Y aquí encontramos una mayoría. Todo Israel estaba metido en esto. Imagínense cuántos miles eran de judíos. Y todos creían en Dios. Y todos, multitudes seguían a Cristo. Multitudes. Miles seguían al Señor. Cuando el Señor multiplicó los panes, habían 4,000 sin contar mujeres y niños. Luego habían 5,000 sin contar mujeres y niños. Pero de esas multitudes que seguían al Señor Jesucristo, aunque creían en Él, ¿cuántos aceptaban su palabra? Porque en el Pentecostés solamente aparecen 120. Imagínense, de 5,000 seguidores de Cristo, solamente 120 aceptaban su palabra. Y estuvieron en el Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Hay un tercer grupo. Y el tercer grupo son los que creen en Dios y aceptan su palabra para vivirla.
Amén. Y entonces encontramos lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, no solamente es que me acepten, que digan que yo soy su Señor, que hayan hecho una oración aceptándome como Señor de sus vidas, sino que dijo, tienen que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, diríamos, pastor, ¿cuál es esa voluntad? Buena pregunta. Para poder entender cuál es esa voluntad, tengo que leer su palabra, porque la voluntad de Dios está revelada en esta palabra. Amén. Y quizás usted diga, no, pero la voluntad de Dios es que yo predique y yo predico. La voluntad de Dios es que yo ore y yo oro. La voluntad de Dios es que le dé al pobre y le dé al pobre. Sí, pero hay un primer paso que Dios demanda para relacionarse con nosotros. Amén. Y la voluntad de Dios en ese primer paso no lo podemos obviar. Si usted obvia el primer paso, no puede avanzar al segundo. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31, ¿qué nos dice Dios mismo? Hechos 17, 30 y 30 y 31. 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Notemos lo que el llamado de Dios a la raza humana. Este no es un hombre, es a la raza humana. Y el texto dice, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia. ¿Y por qué dice que Dios pasa los tiempos de esta ignorancia? Porque ahora la gente ya conoce. Y habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todo hombre y en todo lugar. Esto significa que no hay ser humano al cual Dios no le esté demandando esto. Y dice, a todo hombre, a todo lugar, en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. ¿Y por qué tienen que arrepentirse? Dice el versículo 31, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios va a juzgar un día. Y ahí lo que, mi amado, necesitamos entender si soy salvo o no para poder salir en victoria del juicio, para evitar ese juicio. Entonces, el Señor está diciendo, Dios está diciendo que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Y eso es lo que Jesús está mencionando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No basta que le digamos Señor, no basta que hagamos una oración de 5 minutos diciéndole, te abro mi corazón, te entrego mi vida, tú eres mi Señor. Sino que el Señor está diciendo que hagan la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre es que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Alabado sea el nombre del Señor. Dirá a gente, pastor, pero ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué es el primer paso el arrepentirse? ¿Por qué Dios no dice, el texto no está diciendo, Dios manda a todo hombre en todo lugar que me canten, que prediquen, que oren? El mandato de Dios es que se arrepientan. ¿Y sabe por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. No hay nadie, no hay ser humano que no haya pecado. Todos somos pecadores.
De todo ser humano, desde que despierta su conciencia, peca contra Dios. En pensamiento, en palabra o en obra, pecamos contra Dios. Pero la solución para que ese pecado sea borrado de nuestra vida lo describe Hechos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. ¿Por qué el primer paso es arrepentirse? Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mis amados hermanos y amigos, ¿por qué Dios demanda a todo hombre y todo lugar que se arrepientan? Porque lo que Dios quiere para poder relacionarse contigo y conmigo es que el pecado sea quitado de en medio. Isaías dice: vuestros pecados y vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros y Dios. Hay una división entre el hombre y Dios a causa del pecado. Dios no puede relacionarse con usted y conmigo mientras entre mí y Él hay un pecado. Y para que sea borrado, dice, nuestro pecado, porque el hombre por naturaleza es pecador, Romanos dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La solución, dice la Escritura: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero usted puede decir: pastor, pero no es a través de Cristo que nos borran los pecados. Por supuesto, porque el arrepentimiento implica reconocer que yo vivo ofendiendo a Dios, que yo he estado en rebelión con Dios, pero que la única manera de que eso sea perdonado es que yo tome la decisión o me acerque a Dios reconociendo que soy pecador, pero también buscando en Dios con un corazón comprometido vivir su palabra. Si en mi corazón está acercarme a Dios y pedirle perdón a Dios por mis pecados, pero no quiero vivir como Dios manda, simplemente no hay arrepentimiento. Y entonces dice el texto: cuando tú te arrepientes, Dios borra los pecados y Cristo entra en tu corazón. El problema es que nosotros queremos que Cristo more con nosotros, pero sin renunciar a la vana manera de vivir, como dijo el apóstol Pablo. Sin renunciar a las malas costumbres que hemos venido practicando. Sin renunciar a vivir a nuestra manera. Y buscar en Dios que nos ayude a vivir como Él quiere, obedeciendo su palabra. Entonces, para que sea borrado el pecado, dice: arrepentíos y convertidos para que sean borrados los pecados. Cristo te los borra. ¿Cuándo te los borra? Cuando tú quieras vivir como Él quiere, no como tú quieres. Así es. ¿Y de qué diríamos la gente? Pues a veces la gente de repente dice: pero yo no soy mala persona. O yo de repente puede decir: bueno, un hombre puede decir: bueno, yo peco, pero no mucho, ¿no? Como muchos pensamos de que de repente por ahí, si se me escapó una mentirita, si tuve un mal pensamiento, bueno, ya Dios perdona, pero yo no soy como otros que pecan ya a la excesividad, ¿no? Yo soy un pecador, digamos, pasivo, que no peco demasiado. Pero ¿de qué tendríamos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Según la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos explica eso. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notemos que ¿qué nos llevaba a ser hijos de ira? O sea, a vivir bajo la ira de Dios. ¿Qué nos llevó a que el hombre
viviera bajo la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo, vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne y hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos. En otras palabras, nosotros vivíamos como queríamos. Y cuando usted vive como quiere, a su manera, y usted forma a su familia a su manera, y usted vive su responsabilidad de esposo a su manera, su responsabilidad de esposa como usted quiere, cuando usted vive, de repente dice, yo soy buena persona. ¿Cuántas veces mentimos al día? ¿Cuántas veces no decimos la verdad y es pecado? ¿Cuántas veces tomamos lo ajeno? ¿Cuántas veces le robamos el tiempo a Dios? ¿Cuántas veces nos amanecemos y ni siquiera le damos gracias a Dios por un día más de vida? Llega apurado a comer y ni siquiera reconoce que es Dios que puso un pan en la mesa. Entonces empezamos a vivir a nuestra manera, y cuando vivimos a nuestra manera sin acordarnos de Dios, sin reconocer lo que Dios hace por nosotros, entonces simplemente el apóstol Pablo dice, somos hijos de ira, lo mismo que toda gente que vive así. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Por eso es que hemos dicho que en Hechos 3:19 dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados. Pero ese arrepentimiento implica que ya no voy a vivir como se me antoja. Yo ya no voy a ser un padre como yo quiero. Yo no soy un hijo como yo quiero. No soy un hermano como yo quiero. No soy un esposo como yo quiero. Porque aquí hay un manual de vida que Dios ha dejado para que yo pueda vivir en obediencia a Él. Si este manual de vida yo lo quito de mí, entonces vivo a mi manera. Y cuando yo vivo a mi manera, simplemente, dice el apóstol Pablo, somos hijos de ira. Y cuando no me arrepiento de ese, el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2 dice, y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Por eso es que Dios está diciendo, está mandando a todo hombre y todo lugar a que se arrepientan. Porque si no cambio mi manera de vivir, de cómo la llevaba a mi antojo, a llevarla como Dios manda en su palabra, simplemente la ira de Dios está sobre mí. Porque aceptar a Cristo como Señor, la palabra Señor, pues Jesús dijo, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Y la palabra Señor significa amo. Hablando de la relación de amo y el esclavo no tiene voluntad, porque el esclavo está para hacer la voluntad de su Señor. Y ese fue el reclamo que Dios le hace también a su pueblo Israel. En el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 6, Dios le dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está la obediencia? Dice el Señor Todopoderoso. Ha sido el reclamo de Dios de siempre para su pueblo hasta el día de hoy, porque Él no ha cambiado. Y es importante entender esto. Por eso es que Jesús dijo, pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente quiere acercarse a Dios, pero no quiere cambiar su manera de vivir. Mucha gente quiere caminar con Dios, pero no quiere caminar de acuerdo a su palabra. Mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, aún dentro de las congregaciones, quieren declarar y proclamar, apropiarse de las promesas de Dios, pero no quieren cumplir su parte de obediencia para que Dios se glorifique en sus vidas. Quiero terminar con esto, pastor. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 9, si lo puede leer, pastor. Amén. Hay algo que usted y yo tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque mucha gente decimos Cristo es nuestro Salvador. Pero bíblicamente, ¿será nuestro Salvador? ¿A quién salva el Señor? Por eso que le preguntan,
son pocos los que se salvan. Y el Señor dice, muchos quieren entrar, pero no van a poder. ¿Y por qué no van a poder? ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9? Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora note, la humanidad es mucha. Hay miles y miles de hombres. Aproximadamente somos 8.000 millones de seres humanos hoy sobre la tierra. Pero hay algo que está diciendo Dios mismo en su palabra para que usted y yo podamos estar seguros de que si nos morimos nos vamos al cielo. Y dice el texto, habiendo padecido, vino a ser autor de eterna salvación. No dice para todo ser humano. No dice para todo evangélico. No dice para todo aquel que le ora. No dice para todo aquel que le canta. No dice para todo aquel que está en una religión. Y por eso el Señor dijo, muy pocos son los que hallan la puerta angosta. Jesús, el texto dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Pero qué todos? Los que le obedecen. Porque cuando usted obedece la palabra, cuando vivimos la palabra, no le estoy diciendo a Cristo Señor, le estoy demostrando que es mi Señor. Porque no es un asunto de palabras, dijo el Señor. No es que me digan Señor, Señor, sino que hagan lo que yo digo, que me obedezcan lo que yo les mando, que vivan mi palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos, hemos escuchado la preciosa palabra de Dios. Y es tan importante que entendamos que no es un asunto de religión, es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. En esta noche vamos a orar al Señor como todas las noches hacemos una oración, porque necesitamos reconocer que muchos de nosotros hemos vivido bajo nuestra propia religiosidad sin obedecer a esta palabra. Pero en esta noche vamos a orar para que el Dios de los cielos nos ayude, nos restaure y que nosotros podamos hacer las cosas como a Dios le agrada en obediencia a su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Padre, por esta maravillosa noche que nos permitiste compartir tu palabra a aquellos, Señor, que hemos escuchado, Señor. Hemos sido edificados con tu palabra, papito lindo. Gracias te damos y tenemos que reconocer que muchas veces, Padre, hemos vivido bajo nuestra propia religiosidad, pensando que bajo nuestra propia religiosidad vamos a ser salvos. Pero hoy nos hemos dado cuenta, Señor, que no es por religión, sino es por obediencia a tu palabra. Que vamos a entrar al cielo, pero por obedecer esta bendita y santa palabra. Señor, ayúdanos a sujetarnos a esta palabra para hacer tu voluntad. Y así algún día, Señor, si tú vinieres pronto, cuando tú te acerques, Señor, nosotros podamos llegar a tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, estamos despidiéndonos de las redes sociales y como todos los días, mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente a partir de las 8 de la noche. Amado pastor, también puede seguirnos a través de las redes sociales, ¿verdad? A través del Facebook del pastor Ronald Medina y a través del YouTube. Dios te habla. Así es, mis amados. Entonces mi persona se está despidiendo mediante hasta el día de mañana y nuestro amado pastor también con las palabras finales para todo el pueblo del Señor. Amén, mis amados. Gracias a Dios por su palabra, animándole a humillarnos delante de Dios. Estamos en una etapa de cuarentena. Esto va a pasar. Solamente esto tiene un tiempo límite. Pero también es un tiempo para que usted y yo le demostremos al Señor que todo lo que hemos aprendido de su palabra lo podemos poner por obra mientras estamos en casa. Porque ahora es probado en nuestro corazón para que usted y yo nos demos cuenta si la semilla que fue sembrada a lo largo de todo este tiempo en nuestra vida está ahí, ha germinado y da fruto.
Mi amado, oremos al Señor. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza, poniendo la mirada en Cristo y confiando en sus promesas. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.